quiero que sepas que estamos estudiando las razones por las que nosotros como creyentes celebramos la Navidad. Y quiero aclararte algo, Jesús no nació en diciembre, Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. La Biblia no registra una fecha exacta y qué bueno porque te imaginas, se adoraría el día y no al bebé que nació en ese día. Pero nosotros como cristianos, durante el mes de diciembre es cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que durante todos estos 5 domingos en este año vamos a estar hablando de las razones por las que celebramos Navidad. En nuestro mensaje anterior, si tú lo recuerdas, estuvimos estudiando las razones por las que el Padre decidió que su Hijo Jesús naciera en la ciudad de Belén. Y sin lugar a dudas, los evangelios nos registran que el nacimiento de Jesús llenó de alegría el corazón de María y el corazón de José. Sin lugar a dudas, cualquier niño llena de alegría el corazón de sus padres, el corazón de sus familiares y aún más el corazón de los abuelos. No obstante, no sé si tú lo sepas, pero cada vez son menos las parejas que desean tener hijos. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, los CDC, aquí en los Estados Unidos, llegaron a un estudio que se realizó el año pasado, que es muy sorprendente y a la vez preocupante. La tasa de natalidad pasó de un 14.3% de nacimientos por cada 1,000 habitantes en el año 2007 a apenas el 11,1% de nacimientos para el año 2022. Es decir, ha habido una disminución de niños que nacen en este país de Estados Unidos de Norteamérica. Y de la nación americana son los estados de Utah, Arizona, Nevada y California va detrás, que han experimentado un 30% de disminución de niños. ¿Qué significa esto? Las parejas se casan, pero no quieren tener niños, no quieren tener hijos. Y las razones pueden ser muchas, por ejemplo, temor, inexperiencia, o para algunas parejas no quieren desajustar su presupuesto de viajes para tener hijos. Sin lugar a dudas, cualquiera que somos padres, madres, sabemos que traer hijos al mundo son una gran responsabilidad. Pero cuando tú tienes a ese bebé en las manos, se te van los dolores de parto, ¿no es cierto, madres? Lloraste por los dolores de parto, pero inmediatamente escuchaste ese llanto y te pusieron el bebé, se te fue completamente y esas lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de emoción y ese llanto se transformó en alegría y es una cosa maravillosa. Por ejemplo, los pediatras dan unas razones por las cuales los bebés son muy frágiles. A mí me llamaron la atención las siguientes. Número 1, los bebés no tienen control de su cuello sino hasta el 4º mes de nacidos. Eso significa que no puedes agitar con mucha fuerza a un bebé porque puedes lastimar su cuello. Y es por eso que cuando las madres acuestan a los bebés ponen su mano debajo de su cuello porque es una de las áreas más frágiles de los niños. Otra cosa que me llamó la atención, los bebés hasta que llegan a los 6 meses comienzan a sujetar las cosas con las manos. Antes de ese entonces no saben cómo utilizar la fuerza de sus manos. Y es interesante porque de los 9 a los 12 meses de nacidos, los bebés comienzan a desarrollar su equilibrio y es por eso que ahí anda mamá detrás de los bebés. Te digo algo interesante, cuando tienes a tus bebés joven, tú andas detrás de ellos, a la par de ellos. Pero cuando tus bebés nacen después de los ENTA, no corras, se van a caer. Entonces ya no andas ni atrás de ellos, ni al lado de ellos, sino que andas 2 cuadras atrás de ellos. Pero la verdad que es una emoción y sin lugar a dudas los niños, los bebés y los nietos inyectan vida. Estuve platicando hace unos días con una pareja muy linda de nuestra iglesia que me dice el esposo: pastor, en 3 semanas me jubilo. Y contento. Y estaba la esposa escuchando y le dice: nos jubilamos porque te preparo lunch a las 2:20 de la madrugada. Y fue bien interesante porque no solo se jubila el esposo, también se jubila la esposa. Y le digo: van a descansar, viajen, váyanse a conocer lugares. Y me dice la abuela, la esposa: pastor, cuido a mi nieto. Y no se imagina qué bendiciones.
Y me dice el esposo, el abuelo, pastor, cuando me voy a dormir, el nietecito desde las gradas me dice, amo, pa, amo. Me dan ganas de regresarme, me dice, para estar con él. Sin lugar a dudas, los niños, los nietos inyectan vida. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús vino al mundo como un bebé? ¿Por qué no vino como un adulto? ¿Por qué no vino como estos iluminados del sintoísmo, del taoísmo, del confucianismo y todas estas religiones orientales en donde se metieron en una cueva y después de 6 meses sin comer y sin beber y estuvieron en un ambiente de meditación trascendental, resulta que son los iluminados? ¿Por qué no sucedió lo mismo con Jesús? ¿Por qué Jesús no se transformó en el Hijo de Dios a los 33 años? ¿Por qué tuvo que ser llamado Hijo de Dios aún antes, durante y después de su nacimiento? Es interesante porque la Biblia nos registra razones por las cuales Jesús nació como un bebé y no se convirtió en Dios, ni mucho menos en el Mesías, a una edad adulta. Y permíteme darte 4 razones, rápidamente, 4 razones bíblicas por las que Dios el Padre envió a su Hijo a nacer como un bebé. Y vamos a estudiar estas 4 razones rápidamente en nuestro segundo mensaje de nuestra serie, el cual lleva por título, ¿por qué un niño? ¿Por qué un niño? Padre que estás en los cielos, Señor. En primer lugar, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado a nacer como un bebé. Gracias, Señor, por haberlo enviado para que tomara nuestra forma humana y para que tomándola pudiera mostrarnos el camino a la salvación. El día de hoy, Señor, que estamos celebrando el especial navideño de los niños, te damos gracias por cada uno de ellos. Hemos disfrutado en cada uno de los campus de tu iglesia el verlos cantar, el verlos saltar, el verlos hacer lo que hicieron, Señor. Y al verlos recordamos lo que tú dijiste, de que tendríamos que volvernos como ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Oramos por cada niño que participó en los programas de tu iglesia, Señor, para que puedan crecer sanos y fuertes, pero sobre todo para que puedan crecer conociéndote, Señor, y viviendo para ti cuando lleguen a la edad adulta. Gracias por los servidores, Señor, de cada ministerio de niños de los campus. Gracias por los que organizaron. Gracias por los que ensayaron. Gracias por los que escribieron las obras. Gracias por todos los detalles, los que estuvieron elaborando, Señor, toda la escenografía. Gracias por tantas cosas especiales de este servicio, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu salvación. Y gracias por ser un buen Padre para nosotros. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia del Señor dice, amén y amén. Acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 1, versículo 31. Siempre te animo a que abras tu Biblia, pero si no, anota la cita en la parte de atrás de tu boletín para que no la olvides y la pierdas de vista. Vamos a utilizar este pasaje como el texto base para este mensaje. Y dice uno de los mejores relatos del nacimiento de Jesús, que fue de Lucas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En este pasaje que acabamos de leer, es el ángel Gabriel el que está hablando con María y le está diciendo todo lo que va a suceder en unos futuros meses dentro de su vientre y después del nacimiento de Jesús. Y le aclara que lo que está en el vientre de ella va a ser obra del Espíritu Santo. Es decir, no habrá necesidad de ninguna intervención física ni humana de parte de su esposo José. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que haber nacido como bebé y no venir a la tierra ya como adulto? La primera razón es porque los bebés o el bebé Jesús representa humanidad, representa el género humano. Y hay un pasaje que nos habla de eso, que es el de Filipenses, capítulo 2, la última parte del versículo 7. Dice la Nueva Traducción Viviente que Jesús nació como ser humano. Es decir, si Jesús hubiese venido en la forma de ángel,
o en la forma de arcángel, o en la forma espiritual, Jesús no hubiera estado sujeto a las limitaciones que como ser humano tuvo. ¿A qué limitaciones nos referimos? La Biblia dice que Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús se agotó. Jesús se enojó sin permitir que el enojo tomara control de sus emociones en el templo. Es decir, Jesús pasó por todas y cada una de las situaciones en las que tú y yo vamos a pasar, inclusive la de ser tentado. Jesús soportó la tentación no en su forma divina, sino como hombre. Y si Jesús superó la tentación, eso indica que tú y yo también la podemos superar. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que Jesús también vino como ser humano. ¿Y qué tiene que ver eso con el nacimiento de Jesús? Significa mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús vino en forma humana, eso significa que Jesús estaba considerando nuestra condición humana. A mí me encanta esto, porque yo puedo ahora venir donde Jesús y decirle: Jesús, me siento de esta situación, o me siento así, o me siento de esta manera. Y no voy a encontrar a un Dios cruzado de brazos diciendo: bueno, eso te pasa por esto, o eso te pasa por lo otro, o mucho menos, Dios va a estar allá en la tercera galaxia sin importarle mi condición. La Biblia dice que Jesús, al venir y tomar forma humana, nos comprende. No se entiende, pasó exactamente por lo mismo y por lo tanto Él sabe de lo que tú y yo podemos estar pasando. Yo te animo que cuando tú tengas esos momentos de tentación, tú le digas al Señor: Señor, dame el dominio, dame la capacidad, dame la salida para salir de esta tentación como tú lo hiciste. Cuando vengan esos momentos de cansancio, dile al Señor: Señor, renueva mis fuerzas como tú lo hiciste. Cuando vengan esos momentos de soledad, porque tal vez tú puedas decir: Jesús no me entiende, Dios no me comprende, me siento sola. Como vimos en la obra aquí en el campus del Cajón, esta familia que el esposo había tomado malas decisiones y se había ido. Cualquiera puede pensar: Jesús no se interesa por esos sentimientos de soledad o por esos sentimientos de frustración. Claro que se interesa por eso. Jesús se sintió de igual forma solo cuando estuvo en la cruz. Y le dijo al Padre: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús pasó por cada una de las etapas que un ser humano, hombre o mujer, experimenta. Y en todas ellas salió victorioso. Hay otro evangelio, el evangelio de Juan, un discípulo que estuvo muy cercano a Jesús, y él escribió unas palabras memorables en torno a la humanidad del Mesías. Él dijo lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice, iglesia? Dilo fuerte: carne, y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice Juan, habitó entre nosotros. Es decir, la palabra hablada del Padre. El apóstol Pablo dice que todo lo que existe en Colosenses fue creado por medio de Cristo. Es decir, cuando Dios Padre dijo: sea la luz, esa acción de hablar, esa acción de decirlo, ahí estaba Cristo. Cuando Dios Padre en el libro de Génesis dijo: que sean los cielos y la tierra separados, que sea la luz y las tinieblas aparte, cuando cada cosa fue creada, Jesús estaba en medio de esa creación, porque la palabra hablada del Padre fue a través de Jesús. Y esa palabra hablada, dice Juan, tomó forma de carne, tomó forma de ser humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, como gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Lo primero por lo que Jesús vino a esta tierra a nacer como bebé fue para tomar la forma de un ser humano. La segunda razón es porque un bebé no solamente representa humanidad, sino que también representa obediencia. Y como quisiéramos que nuestros hijos nunca pasaran de los 6 años de edad, ¿no es cierto, padres? Amén, dicen acá. Y crecen. ¿Y cuánto batalla uno? Porque cuando están niños, sí mami, sí papi, sí mamá, sí abuelito, sí abuelita. Y cuando crecen, ¿y por qué? ¿Y de dónde? Y explícamelo. No tiene sentido. Y la típica es que tú no sabes, mamá. Tú no sabes, papá. Y la que se ha vuelto muy de moda últimamente, no, es que tú eres de otro tiempo, papá.
Como que uno viniera Back to the Future, ¿verdad? Es que tú no naciste en esta época, mamá. Y no sé si eso tiene eco contigo, ¿no? Pero son las cosas que normalmente escuchamos. Pero un niño, un bebé, es sinónimo de obediencia. Por esa etapa temprana en la que nuestros niños o nuestros bebés están. Y me encanta porque Jesús fue sujeto a obediencia aún antes de su nacimiento. Pero veamos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pablo dice, el bebé Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Me encanta ver el aspecto de la obediencia de Jesús hacia su Padre. Porque fue obediente estando en la tierra, fue obediente con sus padres en los primeros años de su edad, fue obediente durante todo su desarrollo como adolescente, fue obediente al llegar a las aguas del bautismo con Juan y fue obediente durante toda su vida adulta. Pero ¿sabes lo interesante de esto? Es que Jesús no solamente fue obediente cuando estuvo en la tierra, sino que también fue obediente antes de venir a la tierra. Isaías capítulo 6 versículo 8 registra una conversación en donde Dios Padre está hablando en primera persona y Él dice a todos los ángeles del cielo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Refiriéndose a este plan de salvación que fue anunciado desde Génesis capítulo 3, refiriéndose a todo este misterio que Pablo dice que es la iglesia de Cristo. La pregunta en el cielo era, ¿quién va a ir por nosotros? No vino Miguel, el gran arcángel, protector de la nación de Israel y protector de los hijos de Dios. No vino Gabriel, el mensajero, el que anuncia, el que comunica, el que revela cosas a Daniel y a María y a otros más. No vino ningún ángel. El que respondió a esa pregunta fue el Señor cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso merece un fuerte aplauso para el Señor, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias. Y si sigues leyendo el relato de Isaías, él dice cómo se anunció de mí desde el principio del libro. Es decir, Jesús fue obediente en su nacimiento, en su desarrollo, pero también lo fue antes de nacer. ¿Por qué Jesús tenía que nacer como bebé? Porque un bebé representa humanidad, porque un bebé representa obediencia. Número 3, porque un bebé representa pureza. Es una etapa maravillosa la de un bebé. Y me llama mucho la atención porque el hecho de que Jesús naciera por obra del Espíritu Santo es muestra de pureza y confirmación de que no podía haber intervención humana en la gestación de Jesús en el vientre de María. Y es interesante porque los bebés son sinónimo de esa pureza, de esa inocencia y de esa transparencia. ¿Tú te acuerdas de ese famoso dicho que tenemos en español? Los niños y los mariachis. Dios mío, los niños y los mariachis siempre dicen la verdad, ¿no es cierto? Siempre dicen la verdad. Y es interesante porque cuando estaba preparando este mensaje, yo me acordé, tu servidor fue administrador general de 3 escuelas cristianas antes de que Dios nos llamara con mi esposa al pastorado. Y tú sabes qué es lo que a mí en lo personal me encantaba, irme al área de guardería, irme al área de preescolar. Me encantaba ir. Los niños jugaban, saltaban, los niños expresan transparencia, los niños hablan contigo, te cuentan de esto, de lo demás. Y es una etapa maravillosa, es una etapa linda la de la infancia. Y obviamente cuando comienzan a avanzar en los años, cuando comienzan a tener amistades, cuando comienzan a distraerse en otras cosas, es cuando esa transparencia y pureza tristemente poco a poco se va perdiendo. Te cuento algo rapidito porque sé que tenemos tiempo limitado. Mis hijas estaban pequeñas, quizás alrededor de unos 5 o 6 años. Y yo batallaba para que salieran temprano de casa. Entonces me ideé un plan, no me vayas a juzgar porque creo que tú también lo has hecho. Y dije yo, ¿cómo puedo hacer para que estas niñas salgan temprano de casa? Porque las niñas normalmente toman un poquitito más para salir de casa. No sé si te ha pasado, pero no mucho, quizás unos 2 minutitos, 1 minuto y medio de la hora que tiene que salir, ¿no? Y por donde nosotros vivimos, donde tienes tu casa, hay una montaña que se mira a lo lejos y hay una formación de árboles que cuando tú la miras a la distancia pareciera que es una osa que va bajando de la montaña, pero en realidad son árboles.
Entonces dije yo, voy a hacer algo interesante. Les voy a decir a las niñas que hay que salir temprano antes de que la osa baje a buscar comida por sus cachorritos. Y de esa manera vamos a poder ver la osa. No te imaginas, yo tenía a las niñas 15 minutos antes, papi, hay que irnos para ver a la osita, papi. Papi, hay que irnos para ver a la osa antes de que se baje. Y doblábamos en esa esquina, ahí está la osa, mira, lo vimos, papi, la vimos. Era una cosa emocionante, hasta que se dieron cuenta que no había una osa. Y un día me dice mi hija, papi, no puedo creer que todos estos años nos dijiste que era una osa y son árboles los que están ahí, papi. Fue una cosa y yo les dije, por favor, no le digan a Eliana que son árboles. A esa inocencia me refiero, a esa pureza, a esa transparencia. Y tú sabes algo, los bebés son sinónimo de eso. Y nosotros como padres, nuestra tarea es guardar esa pureza, guardar esa inocencia. Por eso, niñas que me escuchan, escúchenme, guarden esa pureza de su mente, de su corazón y de su cuerpo para Dios. Niños, jóvenes que me escuchan, guarden esa pureza de pensamientos, esa pureza en su vocabulario, esa pureza de ojos, esa pureza de todos sus pensamientos para Dios. Porque aquellos que guardan su mente para Cristo, el Señor los bendice. El Señor los premia como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel y sin lugar a dudas como lo va a hacer con los niños de cada uno de los campus de tu iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te lo pedimos de corazón, Señor. La Biblia dice que Jesús fue puro en todos los aspectos de su vida, aun cuando llegó a la adolescencia y a la edad de la adultez. Dice capítulo 5, versículo 21 de 2 de Corintios, observa este pasaje, pues Dios hizo que Cristo, y luego dice Pablo entre comas, entre la aclaración, quien nunca pecó. Me encanta esa aclaración que nos presenta el apóstol Pablo, nunca pecó Cristo, jamás. Él se convirtió en la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué Cristo dio su vida en la cruz, querido amigo, querida amiga? ¿Para qué Cristo Jesús pasó los padecimientos antes de llegar a la cruz? ¿Porque le gustaba el dolor? ¿Porque era masoquista? No. Dice Pablo, Él soportó todo esto con un propósito en mente, para que nosotros ahora pudiéramos tener una relación con el Padre. Por eso Jesús padeció lo que padeció, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre, no por una religión, no por una denominación, no por un sacerdote, no por un papa, no por un pastor, no por un dogma, no por un credo, sino por la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Glorias sean dadas a Él. Este aplauso es para ti, Señor. Si algo vas a recordar de este breve mensaje es que la religión no te salva, querido amigo. Hace unos días se celebró, se va a celebrar el Día de la Virgen Guadalupana, lo menciono con profundo respeto, pero ninguna persona te va a salvar, sea la Virgen Guadalupe, sea el fulano, sea el papa, el arzobispo, el pastor, nadie te va a salvar. El único que extendió sus brazos para pagar por tus pecados en la cruz fue Cristo Jesús el Señor. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario es Cristo el Señor. Y te digo algo, y lo digo con profundo respeto, lo siento de parte de Dios ahorita en este momento decirlo. No vale el que tú vayas caminando a la Basílica de Guadalupe ensangrentándote a tus rodillas. No vale que tú vayas golpeándote la espalda, sacándote sangre, porque ese es el sacrificio que le agrada al Padre, o que le agrada a la Virgen, o que le agrada a Jesús. Él no desea ese sacrificio físico. Él lo que desea es que tú le creas en tu corazón, que aceptes que necesitas su perdón y que tomes la decisión de comenzar a caminar con Él por fe. Si tú haces eso, querido amigo, querida amiga, te garantizo que tú y yo nos vamos a ver en el cielo. Te garantizo que en ese momento te vas a convertir en hijo e hija de Dios porque has creído en Jesús, el dador de la vida. Un bebé representa la pureza,
representa la humanidad, representa la obediencia y como último aspecto, un bebé representa liberación. Y este pasaje creo que es el pasaje más contundente de los 4 que te he mencionado y te pido que lo subrayes en tu Biblia o lo escribas, porque es un fundamento valiosísimo para la fe cristiana. ¿Por qué Jesús tenía que nacer como bebé, Pastor Eric? No entiendo después de todos estos 3 primeros puntos. En el 4 lo vas a entender. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, me encanta eso que menciona Pablo, porque eso significa que la llegada de Jesús no fue una acción al azar. La llegada de Jesús estuvo planificada desde el inicio de la creación, aún antes por el Padre. Y Pablo dice, cuando se cumplió que Jesús naciera, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Ahí está la parte interesante. Vino a nacer bajo la ley. ¿Para qué? Para que cuando Jesús cumpliera la ley, naciendo, viviendo y muriendo bajo la ley, entonces Él pudiera comprar la libertad de todos aquellos que estábamos condenados por la ley. ¿Cuántos mandamientos existen en el Decálogo o en los 10 mandamientos? Obvio, 10. Pero había una lista larguísima que tal vez tú no sabes, de casi 600 otros más. Por lo tanto, no había ningún ser humano que pudiera cumplir uno de ellos. Si tú me dices, pastor, pues yo soy una muy buena persona. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste envidia en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste malos pensamientos? Etcétera, etcétera. Ni tú ni yo podemos llegar ni siquiera al 1% de la medida que la ley exigía. Por lo tanto, la ley decía condenado, 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 condenado. Pero cuando la ley se topó con Jesús, el Hijo de Dios, no había condenación sobre Él. Porque había nacido bajo la ley, había cumplido con su vida en la ley, había muerto de acuerdo a la ley. Por lo tanto, el único ser humano que cumplió a totalidad la ley se llamó Cristo Jesús el Señor. Y esto es lo maravilloso, escúchame, iglesia. Cuando Jesús cumplió toda la ley, subió al Padre y le dijo, Padre, ahora todos aquellos, entiéndeme esto por favor, todos aquellos que crean en mí, lo mismo que yo he hecho con la ley, se aplica a ellos también. Y ese es el secreto de la salvación. Y eso es lo maravilloso de la salvación. Que cuando crees en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, los beneficios aplicados a Jesús también se trasladan a ti. Y es por eso que Pablo dice, ahora somos adoptados. Es decir, ya no somos hijos descarriados. Ya no somos hijos que, como le dijo aquella mujer sirofenicia, que comen migajas que caen de la mesa de los señores. Ya no estamos en la esquina extendiendo la mano. Ahora el Rey nos ha vestido con sus vestiduras de santidad. Nos ha vestido con sus vestiduras de justicia. Y en lugar de mandarnos a otro lugar como hacía la ley en el templo, Jesús ha dicho, siéntate aquí conmigo en la mesa del Señor. Vas a comer a la par mía donde yo estoy comiendo, porque eres mi hijo y mi hija. Gloria al Señor. Espero que entiendas eso. Porque ser cristiano no se trata de, pues yo voy a ir a ver si me reformo, porque pues tengo unas palabritas que se me salen y pues tengo un problemita con la coronita y usted sabe, pastor. Dios quiere hacer algo mayor contigo. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere cambiarte por completo y quiere darte un lugar con Él en los cielos. Eso va más allá de cualquier situación que pueda resolver en esta tierra. Por eso cuando crees en Jesús de todo corazón, probablemente te caigas, te resbales por aquí y por allá. Pero si tú lo amas de corazón, yo te garantizo que tú vas a estar con Él en los cielos. Ahora la pregunta es, pastor, ya entiendo, por lo menos comprendo, me queda claro. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer como bebé y no aparecer a los 30 años como que ya soy el iluminado? Pero, ¿y eso de qué me sirve, pastor Eric? ¿De qué me llena, me beneficia en esta realidad que estoy enfrentando? Bueno, rápidamente, a manera de cierre, 3 aplicaciones,
3 lecciones que nos podemos llevar a casa y te pido que por favor las anotes y las guardes en tu corazón. Número 1, las lecciones del bebé Jesús me enseñan a mí y te enseñan a ti a que debemos tener la fe de un niño. Es que cuando tú le dices a un niño, la luna es de queso, ese niño lo cree. Hasta que llega a segundo de primaria y le dicen que la luna es un asteroide, o le dan su explicación científica. Pero algo que tienen los niños es que creen ciegamente en lo que les dicen. Mis hijas siempre me decían, papi, tú prometiste viernes de película, movie night, y papá tenía que hacer absolutamente todo para salir temprano de la oficina y llegar a movie night. Jesús habló de esto, de la fe de los niños. Y en una ocasión dijo Jesús lo siguiente en Mateo 18:3. Les aseguro, le dijo Jesús a la audiencia que le escuchaba, que a menos que ustedes realmente cambien y se vuelvan como niños, ninguno de ustedes va a entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús? ¿A hacer un viaje en el tiempo y volver a ser niños? No se refería a eso. ¿Se refería a Jesús a no madurar como adultos? Tampoco se refería a eso. Jesús se refería a adoptar aquellas virtudes y cualidades que caracterizan a un niño que hemos hablado ampliamente en el mensaje. Entonces, lo primero que tú y yo debemos de hacer es tener la fe de un niño. Una fe sincera, transparente y completamente confiable en Él. La segunda lección que nos llevamos a casa es que tenemos que tener no solamente la fe de un niño, sino que también la confianza que tiene un niño. Dios mío, te digo algo, cuando tus hijos se aferran de tu pierna, nadie los va a mover de ahí. ¿Quieres ver a una mamá sacarlas? Tócale a uno de sus hijos, Una mamá puede ser muy dulce, muy buenos días, buenas tardes, qué bueno ver. Tócale a uno y comienzan con el tic nervioso. Y ahí no conocen esposo, no conocen a nadie, la verdad, Y si el asaltante tiene arma, tiene cuchillo, ¿para qué va a salir todo desgreñado el pobre? La confianza de un niño es maravillosa porque son plenas, son genuinas, son absolutas. Y Jesús habló de esto en Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús estaba con una multitud de personas y ya te imaginas a los niños queriendo ver al maestro, queriendo escucharlo, queriendo tocarlo. Son niños, pues. Y ahí vienen los adultos, teólogos, conocedores, los discípulos. No, los niños a un lado. No. El maestro está muy ocupado, el maestro ya está en otro nivel, los niños en otro. Y cómo me hubiera gustado estar ahí para ver la cara de Jesús diciéndole, por favor, ustedes apártense, dejen que ellos vengan a mí. Porque de estos chiquititos que me están buscando, que se acercan a mí no para pedirme nada, sino para solo estar conmigo, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué lección con guante blanco le dio Jesús a esas personas que estaban rechazando a los niños para que se acercaran con Jesús? Y me encanta porque los evangelios dicen, Jesús les impuso las manos. ¡Qué glorioso! ¿Cuántos de esos niños los habremos visto después en el libro de los Hechos? No solamente debemos de tener la fe de un niño, no solamente debemos de tener la confianza de un niño, y con este último punto finalizo, debemos de tener la disposición de un niño. Le dices a un niño, voy a llegar temprano para que juguemos. Desde 1 hora antes te está esperando con la pelota. Desde 1 hora antes está con la bicicleta en el garaje o en el patio para esperar a mamá o a papá para lo que dijo que íbamos a hacer. Y no le prometas nada a una niña, principalmente, porque ¿y cuándo, papi? Y ya va pasando el tiempo, papi. ¿Y cuándo falta, papi? En tu casa tenemos 3 calcetines, uno para cada niña. Oye, tú ya sabes lo que eso significa, ¿no? Y hace unos días le dije a una de mis hijas, ya mañana va a haber algo en el calcetín. Cada día va y lo toca así, mira. Y como lo siente igual de plano, ¿y cuándo va a llegar algo, papi? Ya pasaron varios días, papi. ¿Qué pasó con eso, papi? No te preocupes, hija, ya se van a llenar. Pero tú sabes lo que a mí me llama la atención de este último punto. Todos hemos escuchado de la alimentación de los 5,000, ¿no es cierto, iglesia? Y nos gozamos en los 5,000 y qué milagro los 5,000. Pero ¿qué me dirías si yo te digo el día de ahora que muy probablemente la alimentación de los 5,000 jamás hubiese sucedido si no hubiese habido un niño que estuvo dispuesto a darlo todo lo que tenía para ese propósito?
¿Me escuchaste? La alimentación de los 5,000 probablemente no hubiera sucedido si un niño de quien no sabemos su nombre no hubiera estado dispuesto a dar todo lo que tenía para el maestro. Y no lo digo yo, lo dicen los evangelios, y específicamente el único que lo menciona, el evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Cuando preguntaron qué cosa hay de comer para alimentar a tanta gente, lo que dijo un discípulo graduado del seminario es: Señor, pero aquí lo único que hay es que hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero Señor, mi lógica me dice que esto no alcanza. Me encanta que los niños no usan la lógica, usan la fe y no preguntan, simplemente hacen. Y el Señor le dice: tráeme esos panes y tráeme esos peces. Dicho de otra manera, el niño se quedó sin nada de lo que tenía y se lo dio todo a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo multiplicó más allá de lo que alguien pudo haber imaginado. ¿Qué yo aprendo de ese niño de quien no sabemos su nombre? A que debemos de tener la disposición que ese niño tuvo a darlo todo para el Señor. Y cuando decimos todo, no me estoy refiriendo a que traiga las escrituras de tu casa. No me refiero a eso. Te recuerdo que el Señor al cual servimos es el dueño del oro y de la plata. Y lo que tienes y aún lo que no tienes le pertenece a Él. Pero entonces, ¿de qué disposición estamos hablando? De tu tiempo, de tu corazón, de tu entrega, de tu familia. Dale al Señor tu familia. Dale al Señor tu esposa, tu esposo. No en sacrificio, entiéndeme, esposa. Vas a seguir a tu esposo que en el cuerpo. El pastor dijo. Aclaro. Me estoy refiriendo a darle al Señor lo mejor que tú tienes, con la convicción de que el Señor va a bendecir, multiplicar y hacer cosas maravillosas con lo que tú le has entregado. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor. ¿Por qué no comenzamos con algo? ¿Por qué no comienzas dándole tu corazón al Señor? ¿Te recuerdo lo que Jesús dijo? ¿De qué sirve al hombre que ganare todo el mundo, pero al final viene a perder su alma? ¿De qué sirve que hayas firmado el mejor contrato de la semana? ¿De qué sirve que tengas muchos ingresos, propiedades, inversiones? ¿De qué sirve eso si al final vas a venir a perder tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Y tú sabes algo, Dios está dispuesto no solamente a cambiarte a ti, sino también cambiar tu entorno, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Y tú no sabes si por la decisión de tú abrir tu corazón a Cristo hoy, tus nietos van a crecer diferente. Tu futura generación va a conocer a Dios. Y Dios es tan fiel que Él ha prometido que todos aquellos que confíen en Él, Él bendecirá a sus terceras y cuartas generaciones. Solo por la decisión de haber creído y de haber confiado en Él. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, te invito a que lo tengas.